Hola, buenas tardes. Para la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas es un placer compartir este ratito de diálogo con dos grandes mujeres. Voy a empezar por ahí porque lo son y hay que ponerlo en valor desde el principio y sobre todo por habernos concedido tener un ratito que sabemos cómo están las agendas y poder contar con vosotras aquí para nosotras es muy, muy importante. Os contextualizo a la gente que nos estáis escuchando el por qué hemos decidido tener este momento compartido y es porque en la revista En la Calle, la próxima edición, hemos decidido centrarla en el tema de la infancia. Entonces, de la misma manera que va a haber cosas escritas, nos parecía interesante poder profundizar en el tema más allá de lo que luego pueda recoger un artículo en concreto. Y hemos valorado que no podía ser mejor opción que contar con Marta y con Gabriela, dos personas que colaboran juntas en Enclave de Evaluación, un lugar que para nosotras siempre ha sido una referencia en los derechos de la infancia y de la investigación y del seguimiento, ¿no? Entonces, desde ahí daros las gracias y a las personas de Enclave que siempre estáis a disposición cuando de la infancia y de todo lo demás se trata. Darte las gracias, Marta, Marta Martínez Muñoz, que para nosotros ya es vieja conocida dentro de la coordinadora porque hemos tenido la suerte de contar con ella en formaciones de participación infantil. Marta es socióloga, es investigadora, es consultora, es activista, pero sobre todo importante es que todo siempre lo hace en clave de derechos y siempre teniendo en cuenta las necesidades y los derechos de la infancia por delante de todo. Así que muchas gracias, Marta. Y por otro lado, Gabriela Velázquez Crespo, abogada, ¿no? Y también activista, también investigadora. También un verdadero placer contar contigo hoy aquí, que sabemos que también los derechos de la infancia lo tienes por delante de todo y sobre todo de las infancias migrantes o migradas que tan importante y tan necesario está siendo ahora también en nuestro país, además con la experiencia que traes de tu lugar natal, de Perú, de la misma manera que también Marta, pues también viene toda mucha experiencia en Latinoamérica y también desde ahí también nos vais a poder dar muchísima luz. Así que muchas gracias a las dos, que además, quien no lo haya podido ver, os animamos a descargaros el informe de infancia confinada que las compañeras han hecho durante estos tiempos que nos ha tocado vivir y sobre todo está en clave de derechos y en clave de infancia, así que os animamos a descargaroslo porque realmente vais a poder contextualizar y ver la infancia. Así que muchas gracias a las dos. Si os parece, esto es un diálogo, como hemos establecido, en el cual vamos a ir conversando y sobre todo al final, pues somos tres personas, ¿no? Que en mi caso no desde un plano de investigadora, pero sí de un plano de apuesta por la infancia y de haber estado en los proyectos de forma también directa y la organización en la que estoy trabajando, ¿no? Donde siempre hemos intentado que así sea y ahí seguiremos luchándolo también. Nos parece importante empezar planteando qué es para vosotras, ¿no? La infancia, ¿no? Cuando oís la palabra infancia, no eso que viene a la cabeza, no lo que viene en un estudio, ¿no? Sino que es para Marta y para Gabriela, y si queréis luego yo también me arranco y me animo a ello. Quien queráis empezar. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias también a ti, Gema, y a la coordinadora por invitarnos. Pues mira, en mi caso está condicionado porque es una pregunta que hago siempre que trabajo con un equipo, ya sea en formación, ya sea en planificación o en evaluación. Es una pregunta que llevo recopilando desde hace casi 20 años, definiciones de infancia. De hecho, las tengo por ahí guardadas y en algún momento haré algo con ellas, ¿no? Y yo destacaría como cuatro ideas principales las que nos hemos encontrado de forma recurrente. Y si bien es verdad que en los últimos años yo he observado algunos cambios, pero hay una serie de ejes que se repiten de manera insistente, ¿no? El primero es la infancia como futuro. La infancia como futuro que de alguna forma lo que refleja es esta visión que hemos tenido siempre de que los niños y niñas ya van a ser, que aún no son, que son personas humanas o personas en formación, siempre una moratoria social, ¿no? O sea, como que no les reconocemos por lo que ya son, sino por lo que van a devenir o van a ser. Y la idea como futuro siempre está muy presente con todas las implicaciones que tiene, que eso luego podremos verlo, ¿no? La segunda idea que yo me he encontrado de forma recurrente es la infancia en el ámbito privado.
eso significa que se trata de un colectivo al que de alguna forma le hemos negado su rol o su papel en el ámbito público, ¿no? Y si esto ha cambiado, entendemos a las niñas y niños como hijos e hijas, es decir, en su familia, como alumnos o alumnas, es decir, en el ámbito escolar, y si me apuras, como participantes en las asociaciones, pero no hay más visión más allá. Y eso significa que cualquier espacio que se salga de lo privado, las niñas y niños no están presentes, ¿no? Eso está muy relacionado también, y yo creo que ahora hay un debate intenso a este respecto, y lo ha habido con los temas de qué asignaturas se imparten en el ámbito escolar y si los padres obtienen, digamos, la posibilidad de negar, porque yo no diría que es un derecho, sino de negar determinadas materias. Está la infancia como propiedad. Entonces se entiende que los padres pueden negar a los niños y niñas un derecho que ya tienen reconocidos, ¿no? Y un cuarto elemento que yo destacaría sería algo así como la incapacidad en la infancia. Por lo general, no les hemos reconocido las suficientes capacidades, que además es un tema clave en enfoque de derechos, y entonces, como consideramos que no son sujetos lo suficientemente capaces, pues hablamos de temas como, pues hay que hablar de los temas que les importan a la infancia, como si hubiera una agenda específica de temas que les importara a los niños y niñas, o no considerarles y no consultarles porque consideramos que su palabra no es lo suficientemente capaz, con criterio, con elementos como para analizar la realidad social, y yo destacaría esos cuatro, ¿no? Futuro, propiedad y con una lógica de incapacidad. No sé si Gabriela añadiría alguno en concreto. O sea, las visiones que tienen sobre la infancia es muy variada y como bien lo ha explicado Marta, pues las que más se relacionan en general pues son estas, ¿no? De esta visión un poco adultocentrista de lo privado, de las niñas y niños como sujetos incapaces y muchas otras. Para mí, o sea, cuando Marta propone estas imágenes, porque como dijo, es que una parte de la práctica de los talleres que realiza para un poco abrir la mente a las personas sobre qué es la infancia de niñas y niños, y creo que lo habré pasado como unas 2 o 3 veces el mismo, las mismas imágenes, y siempre se me vienen a la mente dos cosas, y tal vez está un poco relacionado con mi trabajo, con mi investigación, y son lucha y cultura. O sea, son las dos palabras que se me vienen mucho a la mente, y es porque he visto, o sea, se puede ver que a lo largo de los años las niñas y niños han sido parte, o sea, de los procesos que se han dado en las sociedades, entonces han sido parte y siempre han estado luchando por sus derechos, pero muchas veces las hemos invisibilizado. Y cultura porque ellos además, ellas y ellos además, luchan desde su propia cultura, desde la forma, desde el contexto en el que se encuentran. Entonces yo creo que estas dos palabras son las que a mí personalmente son las que más me identifican con cuando pienso en infancia, pero no es como que sea una característica de la infancia, porque caracterizar la infancia es ponerle algo, o sea, que no nos corresponde, porque la infancia al final es un concepto que, bueno, es una construcción social. Entonces, pero desde la propia visión de mi investigación, pues eso es lo que yo podría ver de la infancia, o sea, su lucha y que la lucha viene desde su propia cultura. Totalmente, ¿no? A la parte que tú decías, Marta, ¿no? De futuro, de lo privado, de la propiedad, de la incapacidad, ¿no? De la lucha y de la cultura. Yo escuchándoos pensaba también cómo incluso desde a mí misma, ¿no? Desde en el tema de la infancia, la de vueltas que me ha dado la cabeza después de pasar de ser educadora, por ejemplo, a ser madre, ¿no? Con una niña, ¿no? Y ver en las dinámicas de los colegios, de los centros educativos, ostras, las de cosas que antes me parecían normales y ahora me chirrían por todos los sitios, y digo a veces, madre mía, esto de tener esta visión de la infancia, madre mía, de complicaciones que trae, ¿no? En positivo, ¿no? En este caso, ¿no? Y pensaba cómo incluso cuando oigo infancia,
últimamente escucho mucho, ¿no? En familias cercanas y en gente conocida que dice, no, pero si es que los niños y las niñas pueden con todo, pero si no, no pasa nada, si nos dan ejemplos, si es que ellos pueden con todo, ¿no? Y me da unas gracias de ese puede con todo, ¿quién lo ha dicho? ¿No? El niño y la niña ha dicho que puede con todo, o tú has deducido que como ese niño o esa niña has valorado que lo que necesita y quiere, pero le has preguntado a él o le has preguntado a ella, ¿no? Sobre todo cuando en los colegios andamos decidiendo si jornadas partidas o jornadas continuas, andamos decidiendo si los niños y las niñas, ¿no? Necesitan este cambio, necesitan este otro. Siempre es todo el rato adultos decidiendo desde adultos lo que ellos consideran, ¿no? Que necesitan las personas, ¿no? Entonces, al final es como curioso, ¿no? Esa sensación. Y de hecho, desde aquí os quería plantear, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Habéis ya mencionado, Gabriela, has mencionado la palabra adultocentrismo, ¿no? Pues a mí me parecía muy interesante que una de las cosas que, como comentaba antes Marta en la formación que nos diste, ¿no? Una de las cosas que comentan los educadores y las educadoras que más le revolvió por dentro en positivo y le cuestionó en positivo, y digo en positivo porque lo han llevado a sus organizaciones, ¿no? Es precisamente todo eso que está en el subconsciente, ¿no? En que incluso gente que estamos en los sociales hace muchos años, dices, ostras, ¿cómo no me he dado cuenta de esto, no? Que cosas del adultocentrismo que sin embargo todo el mundo es, no, 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 yo respeto la infancia, no, 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 yo tengo en cuenta sus derechos, ¿no? ¿Qué detectáis, ¿no? Vosotras en ese adultocentrismo que está en todos nosotros y todas nosotras, que en cierta medida también pueda ayudar precisamente a que las personas, incluso las que considerábamos que lo teníamos muy trabajado, nos pueda decir, chac, ostras, tengo que tomar nota de esto? Pues mira, yo destacaría lo primero, así como con una frase muy gráfica, que es como un todo por la infancia, pero sin la infancia. Y bueno, desde hace ya muchos años se ha venido posicionando el concepto de adultocentrismo. Yo recuerdo, por ejemplo, hace algunos años cuando estábamos en la Universidad Complutense, en el experto de políticas de infancia, que incluso me costaba posicionar que tuviéramos una clase sobre adultocentrismo porque no se consideraba oportuno en el ámbito académico, ¿no? Entonces, lo primero es un concepto que ha costado mucho posicionar, que ha transitado como por diferentes etapas, ¿no? Y creo que en los últimos años ha ayudado mucho que se ubique como un sistema de opresión, al igual que otros sistemas de opresión, aunque esta idea es aún muy, muy reciente, ¿no? Entonces, bueno, ¿el adultocentrismo qué es? Pues es una lógica en la que una sociedad patrón fundamental para analizar la sociedad, la medida adulta, el gobierno del sujeto adulto, ¿no? En esa lógica, quienes hemos trabajado incluso en indicadores de adultocentrismo, porque creo que la mejor manera de entender un fenómeno no es solo describirlo, sino también identificar dónde se está llevando a cabo, ¿no? Yo destacaría como dos grandes elementos, ¿no? Primero, una lógica, ¿no? Una lógica más como de políticas públicas y otra como de elementos o ejemplos más de carácter cotidiano. En una lógica macro, yo diría que a mí siempre me gusta decir que no se puede entender el adultocentrismo sin entender la historia de cuál es el rol que han tenido las niñas y niños a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, ahí lo que podemos entender es que, como decía antes, ha sido un colectivo que no ha estado presente, que no ha tenido rol en la vida pública, que no se ha considerado narrar su historia y que además se ha visto relegado y apartado de alguna manera del ámbito social. Y eso se ha traducido, los primeros autores que trabajaban sobre adultocentrismo lo explican muy bien, decían también el componente de invisibilidad, que podíamos añadirle a que te viene cuando hablamos de infancia, pues las niñas y niños están invisibles en muchos elementos, en las políticas públicas, en las propias estadísticas. Cualquiera que tiene un poquito de memoria en este país, podemos recordar, por ejemplo, lo que ha costado que las niñas y niños aparezcan etiquetados en los presupuestos, en las estadísticas, en contar con elementos que nos hicieran ver en qué condición estaban, ¿no? Entonces, para mí uno principal es el de
el de invisibilidad. Luego creo que hay un componente de oportunismo y ahora que estamos en campaña electoral me gustaría posicionarlo, y es que por lo general, si una, digamos, diferencia cuáles son las políticas públicas que se dirigen a las niñas y niños y cómo se acuerdan de ellos, como hay un gap evidente, ¿no? Entonces, en campaña electoral, esto está muy estudiado, los políticos hablan de los niños, abrazan niños, se hacen fotos con niños, apelan a su propia infancia, digamos, como para dulcificar o edulcorar la imagen del candidato o la candidata, ¿verdad? Y sin embargo, cuando haces un análisis de cuáles son las políticas públicas dirigidas a este colectivo, a la población infantil que llevan en sus programas, la distancia es enorme, ¿no? Y luego, los ejemplos en los que a mí me parece que el refranero popular, ya sea español o ya sea latinoamericano, tiene también muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos en los que nos muestran pues cómo, digamos, ha sido un colectivo al que siempre se le ha tratado, como decía antes, ¿no? En espera. Pero además, que creo que es importante también, creo que el adultocentrismo ha transitado en esta lógica de opresión en las vidas de los niños y niñas. Y yo sé que esto es complejo y puede parecer contundente, pero tendríamos que empezar a nominar como que el adultocentrismo mata, porque hay casos de abusos y de maltratos. El adultocentrismo abusa de los cuerpos de los niños y niñas. El adultocentrismo se está volviendo un componente para convertir a los niños y niñas en sujetos de odio. Quiero recordar, por ejemplo, cómo en los últimos años, que además sé que es un tema en el que en la coordinadora de plataformas salesianas estéis especialmente sensibilizados, como por ejemplo a los niños y niñas migrantes se les está convirtiendo en un sujeto de odio permanente. Entonces, tiene múltiples implicaciones. Yo sé que todavía hay muchos colectivos y muchos, incluso en los medios de comunicación, creo que hay que hacer una enorme labor pedagógica porque no se considera un concepto lo suficientemente o con la suficiente entidad o con la suficiente seriedad como otros sistemas de opresión, ¿no? Y bueno, en principio destacaría eso, que tiene implicaciones tanto en el ámbito más macro de la sociedad como en el ámbito más cotidiano, y que sobre todo tiene consecuencias concretas en las vidas de las niñas, niños y adolescentes, en sus vidas cotidianas. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Marta. Hay toda una parte, ¿no?, que es más fácil mirar hacia lo macro, pero como en lo micro, ¿no?, también estamos teniendo ejemplos continuos, ¿no?, en el cual no son nunca sujetos, sino que son objeto de cantidad de cosas, y luego solo se transforman en sujeto cuando hay un interés, curiosamente, del adulto porque se transformen en sujeto. No sé, Gabriela, si nos quieres indicar alguna cosita más, por supuesto, de elementos, ¿no?, en los que tú veas ese adultocentrismo, incluso sobre todo es para que las personas que están viendo esto en un momento dado uno pueda decir, ahí va, pues no me había planteado esta perspectiva, no me había planteado que pudiera estar siendo adultocéntrico desde aquí, ¿no? Y de la misma manera, ¿no?, que uno dice, no, yo no soy machista, no. Yo para nada tengo siempre la perspectiva, ¿no? Bueno, pues que en un momento dado nos permite también revisarnos, ¿no?, que de eso se trata. Sí, bueno, o sea, yo creo que Marta lo dijo muy bien. Prácticamente lo que tenemos que plantear es que el adultocentrismo es más que un simple paternalismo o el patriarcado, que ya son sistemas de opresión bastante grandes, que el tema, desde los feminismos, pues estamos como tratando de ir en contra, o sea, de atacar estos sistemas de opresión, pero el adultocentrismo, como lo explicó Marta, es esa combinación de los dos más una afectación específica hacia la infancia. Entonces, creo que para poder entender si nosotros somos adultocéntricos es como una especie de entrar hacia nuestras propias prácticas y cuestionarnos continuamente nuestras propias prácticas, porque así como cuando pensamos en tema de feminismo, de esto, si este concepto o esto lo diría para un hombre, sonaría bien, y si digo para la mujer suena mal, pues de la misma manera hacer esa misma cuestión, esa misma pregunta con respecto a la infancia. Esto, si lo diría para un adulto, suena bien,
Y si lo digo para un niño suena mal, y ahí nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las cosas es donde hay un cambio, ¿no? El tema de cómo comenzamos a pensar a la infancia como incapaz y todo lo que decía Marta de los conceptos de infancia que están mal planteados de cierta manera, ¿no? O sea, es como pensar de que la infancia no es incapaz, sino tal vez como en uno de los talleres de infancia nos dijo Armando, dijo, bueno, o sea, tenemos que más bien pensar si nosotros como adultos somos capaces de explicar a la infancia para que ellos puedan hacer las cosas, o sea, para que puedan tener la información correcta para que puedan actuar. Pero la capacidad es del adulto, no desde el niño. Entonces, ahí es donde tenemos que replantearnos, como también siempre lo dice Marta, ¿no? O sea, de plantear nuestra forma de ser adulto, preguntarnos constantemente, es un trabajo continuo, no lo vamos a hacer de un día para otro, pero cuando ya lo tengamos claro de que esto es algo que se tiene que hacer, porque las sociedades no van a ser buenas hasta que no incluyamos de verdad a todos los grupos, pues entonces no vamos a poder hacer ningún cambio, tenemos que preguntarnos. Mira, escuchando, me recordaba un ejemplo que yo tengo, bueno, pues voy recopilando porque que me parece un indicador adulto a día, es este uso permanente de lo infantil como insulto. Y se lo hemos escuchado a representantes políticos de todo el espectro, de todos, ¿eh? No se salva ni uno, honestamente. Además, a mí siempre me gusta decirlo, no se salva ni uno. Cuando tú utilizas el concepto infantil como un insulto, lo que estás dando a entender es que la otra persona, pues, ha tenido una pataleta, está teniendo una actitud, digamos, no lo suficiente madura, y entonces es un poco la lógica que decíamos antes, ¿no? Los niños como incapaces. Bueno, si tú quieres decir que alguien es incapaz, o si quieres decir que alguien no es lo suficiente maduro, apela a su madurez, pero no apeles a su condición de infantil, porque creo que sería importante resaltar que tenemos niños y niñas, que tenemos numerosos ejemplos en la historia de niños y niñas con capacidad, con sensatez, con sentido ético, con sentido comunitario, mucho más evidente que algunos políticos y políticas a los que no voy a nombrar por ni siquiera darles publicidad. Pero es evidente, ¿no? Y especialmente con los movimientos de los niños y niñas que no están observando el cambio climático, está siendo muy claro. Bueno, pues utilizar infantil como insulto a mí me parece un desprecio que, como decía Gabriela, si lo aplicáramos a cualquier otro colectivo, nos saltaría una alerta de decir esto no está bien. Y sin embargo, cuando lo aplicamos, o por ejemplo, toda esta corriente que está viendo, que a mí me parece especialmente peligrosa, ¿no? De los espacios libres de niños. En centros de vacación, hoteleros, incluso en restaurantes. ¿Nos imaginamos que alguien publicite como un valor asociado al producto que yo vendo, espacios libres de mujeres, espacios libres de personas con diversidad? O sea, sería impensable. Y sin embargo, promocionar un espacio, un hotel o unas vacaciones libres de infancia, pues se considera un valor asociado porque supuestamente lo que no vas a tener es bulla, molestia. Bueno, pues este es un indicador de cómo una discriminación, esta institución, se vende como algo favorable. Bueno, pues probablemente a quienes tenemos estas gafas más niñólogas, como a mí me gusta decir un poco así de manera cotidiana, ¿no? Las vemos, pero y de hecho cada vez que sale alguien defendiendo un espacio libre de niñas y niños, tenemos un debate de filias y fobias al respecto. Pero quienes demuestran las fobias no las demostrarían con otro colectivo. Bueno, a mí me parece que este es un indicador casi de odio, es casi de odio societal. Totalmente de acuerdo, Marta. Yo es que además veo que está tolerado. Exactamente. Es incluso hasta dentro de la jerga entre la gente, incluso gente que supuestamente es muy activista de muchísimas cosas, ¿no? Como que hablar de la infancia en estos términos está como naturalizado. Es como si hace 30 años hablar de determinadas formas de la mujer era algo cotidiano, ¿no? Y ahora, sin embargo, con la infancia se está produciendo, ¿no? Incluso en el tema del lenguaje, ¿no? Como muy bien decíais, a nadie se nos pasaría por la cabeza decir, pareces una mujer.
¿no? Haciendo esto y sin No embargo seas el tema, eso es. nenaza, Exacto. Bueno, no eso seas nenaza, ¿no? Que continuamente. es algo absolutamente machista. Pues es Pero la misma lógica. incluso en el tercer sector, fíjate, haciendo autocrítica en toda la parte, incluso del lenguaje que utilizamos, ¿no? Yo, por ejemplo, esto de utilizar la palabra menor, ¿no? ¿Menor de qué? ¿No? Es un tema, ¿no? Como nuevamente quitarle la parte sujeto a las personas, ¿no? De la misma manera que ahora, por suerte, cada vez vamos rizando más el rizo y vemos que inmigrante no es la palabra, sino que hay que pasar a migrante y ojalá pasemos a persona migrada, porque el lenguaje hace realidad. De la misma manera, yo observo que es muy habitual, tanto en la administración como en las organizaciones sociales, que la palabra menor esté como muy presente, pero por suerte también se empiezan a escuchar cada vez más voces que hablan de que no se utilice la palabra menor, igual que la palabra mena, no, bueno, otro montón de cosas que al final nuevamente hacen objeto a la persona, ¿no? En ese sentido. Y está normalizado, es como de repente te ocurre como que te dicen, es que estás rizando el rizo, ¿no? Cuando quieres, no, es que Claro, no se lo... fíjate cómo, por ejemplo, durante la pandemia, que eso lo hemos identificado muy bien en la investigación de infancia confinada que hemos hecho con Gabriela y con Iván, es el tema de los parques que en buena medida siguen cerrados en muchas ciudades, donde además no hay ninguna base eh, eh, epidemiológica, sino todo lo contrario, sino que está demostrado que, digamos, que no es un espacio de contagio porque está al aire libre, bueno, con todos los elementos que ya sabemos, pues seguimos teniendo numerosas ciudades, todavía a día de hoy. Yo antes de ayer leía, creo que Granada, sin ir más lejos, consumir a una terraza y sentarnos con varias familias, ¿no? No en número de 6, pero sentarnos a consumir y sin embargo tenemos los parques cerrados. No se nos ocurriría con ningún otro colectivo, pero ahí están. ¿Por qué? Pues porque no lo vemos, porque somos una sociedad adultocéntrica. Y ha pasado también con esta visión que ha habido desde el principio, que a mí me parece que ha sido también otro episodio casi hasta de, yo diría, de bullying masivo, en el que se entendía que los niños y niñas eran como vectores de contagio. Y lo que encontrábamos en infancia confinada, que lo hemos visto y además lo hemos visto con los equipos de la coordinadora, es que los niños y niñas estaban preocupados por sus familias, preocupados por la sociedad, preocupados por el personal sanitario, preocupados por sus abuelos, pero también por las personas mayores. Entonces dices, bueno, tenemos niños y niñas que están absolutamente concienciados en todas las dimensiones que significa la pandemia, la económica, la relacional, la de la salud, y nosotros estamos diciendo que son vectores de contagio. Es hablar en dos sintonías de radio radicalmente diferentes, ¿no? Y esto, bueno, pues yo creo que nosotros pensábamos que, bueno, ¿os acordáis cuando decíamos de esta pandemia saldremos mejores, ¿no? Pues yo no lo tengo tan claro todavía. Obviamente ha habido expresiones de solidaridad y de muy interesantes, pero el foco que se ha puesto con la infancia, con las niñas y niños y luego con los jóvenes. Os quiero recordar estas campañas que ha habido que y dices, bueno, pues esto es algo que está en lo cotidiano, presente de manera permanente y que si le pusiéramos el foco con otro colectivo, y como estamos diciendo las tres, nos saltaría en la alerta y no ha saltado, no ha saltado. Y de hecho, Marta, sí, adelante, Gabriela. Sí, que esto no es una situación que se está dando solo en España, es que lo hemos podido ver en los distintos informes de infancia confinada, los que también como Uruguay y todos salen la misma disyuntiva, o sea, los niños y niños como diciendo, esto es importante, estar en casa, es importante, el cuidarnos es importante. Mismo discurso, o sea, el cierre de parques se dio a nivel mundial. O sea, veíamos, o sea, yo creo que se puede hacer una exposición en cualquier museo con fotos de parques cerrados y podríamos llenarlo completamente. O sea, ha sido un tema bastante fuerte en toda la etapa del confinamiento. Y y igual del tema de los jóvenes, que fue muy fuerte. Y claro, y esto, como le decía, o sea, no es una cosa de España o no es una cosa de Europa, es una cosa mundial. Y ahí es donde va el discurso de que
¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tenemos este tipo de discursos hacia la infancia y que se están reproduciendo de manera global? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con las sociedades ahora? Sin duda, yo de hecho rescataría escuchándoos que esto, ¿verdad? Marta y yo lo hemos conversado en varias ocasiones y justamente también lo estás mencionando tú ahora, Gabriela. Fijaros, yo especialmente, aparte de los niños y niñas, dentro de todo lo que es esa etapa, señalaría el tema de los y las adolescentes, ¿no? Hay una parte de una criminalización que se ha dado respecto a esas edades porque incluso en un momento dado se empezó a dar otro lugar a niños y niñas a pesar de estas medidas de las que estáis hablando, pero que muchas veces vino la queja por las familias, no porque se pensaran los niños y las niñas, sino que al final se estaba pensando en cómo iban a poder hacer los adultos para seguir teniendo su vida con las medidas que se estaban poniendo para los niños y las niñas, no por ponerles en primer valor por delante, ¿no? Pero la criminalización que se ha dado de la adolescencia y que se sigue dando a día de hoy, ¿eh? O sea, hay un tema también de la imagen como del adolescente sin que nadie se haya parado a pensar en su propia adolescencia y cómo sería ser adolescente y tener que estar metido en tu casa con tu familia, ¿no? Si a cualquiera de nosotras nos pusieran en esa etapa a estar dentro de una casa, ¿no? Como que en muchísimos momentos, y de hecho al final siguen siendo también los que ahora pueden ir a clase un día sí, un día no, ¿no? Al final hay como todo un sector también invisibilizado dentro de esa infancia, ¿no? Que al final la infancia también a muchas de las personas que nos están escuchando seguramente están pensando en un tramo de edad determinado, no, pero es que una persona adolescente también es infancia, y ¿no? Y de repente también cómo le asociamos un montón de características o de intencionalidad, ¿no? Son adultos para lo que queremos y son niños también y niñas para lo que queremos, ¿no? Como hay toda hay una parte, ¿no? Entonces, de hecho, fijaros, ya habéis introducido vosotras algo que me apetecía que profundizáramos aquí, ya lo habéis mencionado, ¿no? Y es precisamente situaciones, ¿no? En las que vosotras estáis observando, tanto aquí en España como fuera de España, ¿no? Como mencionabas, Gabriela, también en Uruguay y demás, situaciones en las que a las personas que normalmente no están tan en contacto con estos temas les puedan ver evidenciar, ¿no? El papel que se está dando a la infancia hoy en día, ¿no? A mí me venía, por ejemplo, a la cabeza, pero porque quizás también al vivir en Madrid lo he tenido más cercano, ¿no? Y sé que habéis estado también detrás, muchas de vosotras, en la lucha ahí con el tema de la Cañada Real, ¿no? Y otro montón de temas más, ¿no? Son situaciones, pero que a veces ni siquiera han estado en prensa prácticamente, no han llegado a muchos rincones, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, ahora, pues cuando interesa políticamente, como decía antes Marta, sin embargo, sí están en el candelero determinadas cosas, ¿no? Entonces sí me parecía muy interesante que vosotras desde vuestra visión, además investigadora, que tenéis siempre, como dice muy bien Marta, las gafas bien abiertas, ¿no? Respecto a esta realidad, ¿qué situaciones, ¿no? reflejaríais que también permitan a la gente identificar todo esto que antes hemos hablado del adultocentrismo, todo lo que hemos hablado de ser objeto y no sujeto, que le puedan permitir a la persona, pues como cuando alguien dice no soy racista y le pones un ejemplo claro donde uno vea, pues entonces a lo mejor sí lo soy un poco, ¿no? Pues que podamos ver el papel que se está dando a la infancia. Si os parece primero ese papel que nos gustaría que fuera de otra manera y luego ya después nos metemos, porque siempre hay que hablar en clave de esperanza, porque si estamos aquí es porque nos lo creemos. Luego le haremos también ejemplos y situaciones que se han demostrado que el papel puede ser desde otro lugar. Bueno, dentro de mi investigación, que bueno, la que estoy haciendo en la tesis, pues a veces entro mucho al tema de movimientos sociales de infancia. Entonces, cuando conversas con las personas, o sea, conversas, y creo que también le puede haber pasado a Marta, y le dices a alguien, bueno, estoy investigando sobre temas de movimientos de infancia, y lo primero que se le viene a la mente a las personas es organizaciones que ven temas de infancia. Entonces se viene como Save the Children, UNICEF, entre otras organizaciones, y no entienden y tienes que profundizar en niños que participan constantemente en la defensa de sus derechos a través de movimientos en los cuales ellos participan, o sea, ellos son como los protagonistas. Y claro, y uno de los ejemplos más relevantes dentro de los movimientos sociales de infancia, pues tenemos que son los movimientos NATS, que son las niñas y niños adolescentes trabajadores, que bueno, Marta ha escrito bastante sobre ellos, ¿no? Y que tienen una repercusión a, o sea, diferentes grupos a nivel mundial de niñas y niños NATS. Entonces, a mí lo que importa, o sea, lo que me interesa es como plantearles esto, o sea, es como tenemos mucha historia de infancia protagonista, tenemos mucha historia de niñas y niños que han participado a lo largo de la historia. O sea, desde antes, o sea, desde los movimientos de trabajadores, cuando se dieron las primeras luchas
las luchas sindicales, las luchas de los trabajadores hace años, la revolución industrial, hasta ahora. Entonces, pero estas infancias han sido muy invisibilizadas. Entonces, sus luchas han sido invisibilizadas. Pero si comenzamos a rebuscar un poco más, encontramos a las niñas y niños trabajadores de esa época. Luego encontramos a las niñas y niños que han sido parte de los movimientos feministas, a las niñas y niños que fueron parte de los movimientos estudiantiles, y así muchos ejemplos en los cuales vamos a poder percibir a una infancia protagonista, o sea, que han salido, han defendido sus derechos y que hasta ahora siguen haciendo. Pero lamentablemente pues, el concepto de participación está muy ligado a ciudadanía, y las niñas y niños pues están excluidos de la ciudadanía en el ejercicio de la ciudadanía. Una de las cosas es pues, el derecho al voto, no pueden votar en la mayoría de los países. Luego tenemos que las infancias pues, no pueden ejercer. Esta es una idea un poco que a las personas les va a parecer un poco, o sea, muy revolucionario, ¿no? Pero sí, o sea, las niñas y niños también deberían ser parte de los cargos públicos, no solo ir a estos parlamentos infantiles, ¿no? Donde están hablando sobre los asuntos públicos, sino también que sea una participación constante dentro de un cargo, dentro de una empresa, dentro de los municipios, de los ayuntamientos. Entonces, yo creo que el protagonismo se puede ver desde las sociedades adultas o desde las entidades públicas o privadas. No les estamos queriendo dar ese paso para que se puedan visibilizar de la manera en que se están dando. Mira, a mí siempre me gusta citar un ejemplo que creo que es un indicador claro de esto que estamos hablando, ¿no? Que es el caso del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el ejemplo de Rosa Parks, que es por todos conocidos, ¿no? O por todas conocida, la lucha de esta mujer que se levantó sentándose, ¿no? Bueno, pues unos meses antes de que Rosa Parks, en el condado de Montgomery, en Alabama, en el año 55, una niña que se llamaba Claudette Colvin tuvo este gesto de negarse a retirarse del autobús cuando los autobuses todavía eran segregados, ¿no? Era una niña de 15 años. Entonces, a los pocos meses, cuando el movimiento se dio cuenta de que aquel episodio podía constituir una especie de ícono en la revuelta, en la defensa de los derechos, ocurrió un episodio que yo siempre cuento, y es que Claudette quedó embarazada y entonces al movimiento por los derechos civiles y políticos les pareció que una niña o que una chavala de 15 años que además había quedado embarazada, pues no necesariamente, por mucho ejercicio de resistencia que hubiera hecho en aquellos autobuses segregados, ¿verdad?, pues no constituía el mejor ejemplo para el movimiento, y entonces se le atribuye ese gesto que al fin y al cabo luego ha pasado a la historia, se le atribuye ese ejemplo a Rosa Parks. Bueno, este es un ejemplo claro, incluso pues de movimientos que han cambiado de alguna manera y que han ampliado el reconocimiento de los derechos. Tenemos muchos casos de niñas y niños que no han quedado recogidos, que no han tenido el mismo reconocimiento y que de alguna forma pues han quedado relegados porque la imagen social que se podía proyectar pues el movimiento buscaba. Y bueno, ahora se han hecho especialmente conocidas las luchas tanto de Malala como de Greta, pero a mí siempre me gusta decir que hay muchas Malalas y muchas Gretas que son menos conocidas, que son más invisibles, que llevan muchos años efectivamente luchando. Pero, como decía Gabriela, la historia de los movimientos sociales de infancia o de la lucha de los niños y niñas como defensoras y defensores de los derechos humanos es mucho menos evidente, mucho menos evidente. Este es un componente de la historia que tenemos pendiente. Hay
poca investigación, poca literatura al respecto, y sin embargo hay ejemplos suficientes que nos muestran pues, que las niñas y niños también pueden hacer historia, pueden participar de los movimientos, pero aquí automáticamente nos vuelven a surgir un montón de elementos adultocéntricos. Os quiero recordar cómo, por ejemplo, Greta ha sido objeto no solo de un reconocimiento evidente, sino también ha sido objeto de burlas, de críticas, y más allá de quiénes sean las personas que están apoyando o que hayan apoyado las causas de Greta, a mí parece que no se le puede negar cómo ha posicionado un debate una niña que empezó sola con un cartel en una calle, sentada ella, sin ningún tipo de hay numerosos ejemplos en las vidas cotidianas de niños y niñas que participan en otros movimientos sociales. En América Latina, especial, nosotros estamos ahora preparando un libro al respecto con algunos colegas, pues de niños y niñas que están participando en la defensa de su territorio, en la defensa de su vivienda, en la defensa por el respeto a las comunidades en las que viven ante las grandes empresas extractivistas, ¿no? Muchos ejemplos. Es que nos salta enseguida un indicador adultocéntrico y entonces decimos, no, es que las niñas y niños no tienen que estar, es que les estamos robando su infancia. Entonces, nos preocupa más cuando se hacen, digamos, cuando se hacen noticia, pero no nos preocupa menos cuando sus derechos se están violentando. Has puesto el ejemplo de Cañada, Gema. 1.813 niñas y niños y sus 4.000 familias llevan en una situación concebible desde el mes de octubre, donde estamos pasando una pandemia y donde hemos pasado una de las mayores nevadas de los últimos años. Y sin embargo, cuando esas niñas y niños, que además hemos estado acompañando, han salido a la calle, han hecho ruedas de prensa, han acompañado a sus madres con las manifestaciones, entonces nos parece que no es el lugar adecuado para el que estén. Y entonces le ponemos más foco en criticar que esas niñas y niños se estén manifestando, estén convocando una rueda de prensa o agarren un megáfono y se pongan a hacer cualquier grito, cualquier arenga defendiendo sus derechos, y sin embargo cuando viven una situación sostenida, entonces ahí no hay tanto apoyo. Bueno, para mí ese es un indicador clarísimo de todo por la infancia, pero sin la infancia de alguna manera, ¿no? Totalmente de acuerdo, Marta. De hecho, yo me ha venido también el recuerdo también de una situación, bueno, que lamentablemente seguimos viviendo a día de hoy y que además también vosotras habéis tenido una relación directa, y es cuando de repente hay determinados temas que se consideran efectivamente que son cosas de mayores o que son cosas de adultos, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, el tema de los desahucios, ¿no? En un momento dado, que además vosotras también hicisteis ahí un trabajo intenso respecto a ello, dando la visión de la infancia, nunca mejor dicho, como incluso a la hora de plantear las necesidades, de plantear las emociones, de plantear lo que le está pasando, se hace en clave de adulto, pero todos hemos visto en esas fotos a niños y niñas con esas familias desahuciadas y nadie estaba preguntando a la infancia cómo estaban sintiendo, lo que significa para un niño o para una niña ver que todo su entorno de estabilidad desaparece, ¿no? Al final solamente salían hablando o solamente se recogía, ¿no? Las repercusiones que tenían sobre los adultos y las adultas de la casa, ¿no? Y cómo la infancia en un momento dado, efectivamente, es como si apareciera en un segundo plano, pues como os decía, ¿no? Incluso ahora con el tema de la pandemia, de repente entendemos que es lógico que a los adultos nos flexibilicen el horario, tengamos opciones de teletrabajo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y sin embargo, de repente, respecto a los niños, pues su vida tiene que continuar como hasta ahora, o sea, en un momento dado, la carga académica tiene que ser la misma, el otro tiene que ser lo mismo, ¿no? O sea, en un momento dado, de repente, es como si de repente decidiéramos que sobre ellos son temas de adultos, pero no solamente eso, es como si ni sienten ni padecieran, ¿no? En un momento dado todo vale, ¿no? Esta sensación de parecer que porque continúe la vida lo más normal posible,
todo va a ir bien, ¿no? También hay como una parte sin duda muy, muy presente. Os quería lanzar ahora, que además ha ido saliendo ya el tema, pero una de las últimas cuestiones también a plantear precisamente, ahora que se utiliza también mucho términos, incluso dentro de las entidades sociales y de la administración pública, términos como participación infantil, empoderamiento, ¿no? Es como palabras que están mucho en la jerga habitual, pero para vosotras, ¿qué tendría que tener algo para que para vosotras realmente estuviéramos hablando de participación infantil? Y sin embargo, ¿qué no es para vosotras participación infantil? ¿No? Más allá, lógicamente, de que al final hay etapas, ¿no? Y fases y momentos en los que se puede avanzar más o menos, pero no solamente con la infancia, sino en cualquier contexto social. Pero en un momento dado, vosotras incluso también desde esos indicadores que a veces y esas gafas, ¿no? Que tenéis, no solamente físicas, sino intelectuales y de alma, como yo le diría, ¿qué es para vosotras, ¿no? El que realmente haya participación infantil o empoderamiento. Bueno, aquí también cabría señalar que no son las mismas experiencias que tenemos ahora que las que teníamos hace 10 años o que las que teníamos hace 20 años, ¿no? Estos días y contra todas las formas de violencia hacia la infancia, yo recordaba algunas campañas de hace muchos años que personas y organizaciones pues han venido peleando y posicionando de bueno, pues lo que significaba el maltrato. Hace 20 años estaba mucho más normalizado que ahora lo que podría ser bueno, pues una forma de maltrato que hoy nos parece intolerable, pero que hace 20 años quienes estuvieron en esa batalla lo que aquello significaba. Pues yo creo que con los temas de participación ha ocurrido un poco lo mismo, ¿no? Creo que hablar de participación infantil en una sociedad que ya de por sí es adultocéntrica y que ya de por sí no reconoce a las niñas y niños como un sujeto con posibilidad de participar en el espacio público, hemos llamado participación infantil a experiencias muy diversas, ¿no? Yo creo que sin duda, y esto lo hemos puesto de relieve en algunas investigaciones, yo recuerdo una de mis primeras investigaciones fue para cuando existía el defensor del menor en la Comunidad de Madrid, que poníamos de relieve cómo, la hice en el año 99, como de todos los derechos reconocidos en la Convención, aquellos que tenían que ver con los derechos civiles y políticos de la infancia, que los tienen, aunque nos cueste entenderlo, eran los derechos que más resistencia tenían, ¿no? Y yo creo que sigue siendo así. Yo creo que en general, por no poner ejemplos concretos, pero creo que en general ya hemos entendido, o al menos en un sector de la sociedad, que las niñas y niños pueden y deben participar, que eso mejora sus vidas, como a cualquier ciudadano o ciudadana, pero hemos dejado la participación en un plano social y no en un plano político. Y yo creo que no es lo mismo hablar de participación social que de participación política. Por otro lado, yo me preguntaría, y creo que aquí tenemos que ser muy honestas y honestos, hablar de participación infantil en la sociedad, en una sociedad que ya de por sí tiene mecanismos de participación para el conjunto del mundo adulto, pues creo que también hay una incoherencia importante, ¿no? Y luego, bueno, mucho antes de que la Convención reconociera estos derechos, no solo en la Convención, sino a través de otros mecanismos, de observaciones, etcétera, a mí siempre me parece que es justo citar que la participación infantil, entendida como una participación protagónica, es un paradigma, va mucho más allá de realizar una u otra actividad, y surge a finales de los años 70 en Perú, muy vinculada al movimiento de niñas, niños y adolescentes trabajadores, y en concreto, pues una de las primeras personas que empieza a reflexionar y a teorizar desde la praxis, pero también desde la teoría, es Alejandro Kusianovich, a quien
algunas queremos y respetamos mucho, ¿no? Y fue de las primeras personas, él y algunos otros colegas, que empezaron a hablar de participación protagónica. Y si te das cuenta cómo ha transitado el concepto de participación protagónica con los años, que tenía que ver el rol de las niñas y niños en la sociedad, yo creo que ha habido o que hay ahora muchas experiencias, incluso organismos internacionales que se apropian de ese concepto con modelos de participación que no son participación política, que son participación social, ¿no? Lo que pasa es que seamos realistas, ¿no? Los movimientos de niñas, niños y adolescentes trabajadores tienen una valoración o un posicionamiento crítico sobre la relación entre infancia y trabajo que no todo el mundo suscribe y por lo tanto el reconocimiento de ese paradigma y sus orígenes es mucho más complejo cuando tiene un origen que de por sí genera bastante polémica en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que ha habido una desvirtuación del concepto y del paradigma, y a mí siempre me gusta señalar que aquella participación que no tiene un componente de incidencia real en sus vidas, en las vidas de los niños y niñas, y que no tiene un componente de organización, sino que está más focalizada a una participación, digamos, de carácter institucional y no como organización, como movimiento social, pues creo que es una participación, por supuesto, pero que no podemos llamar participación protagónica a aquella que no hace esos cambios en sus vidas cotidianas más allá de un espacio institucional. Yo señalaría esos dos, la participación como herramienta de incidencia para que cambien cosas concretas y reales en sus vidas, y cuando hablo cosas concretas y reales en sus vidas voy mucho más allá que mejorar sus parques, que mejorar sus escuelas, que me parece que son absolutamente clave y fundamentales, pero mientras viviendo en condiciones estructurales de pobreza o en condiciones estructurales de desigualdad, pues la mejora de aspectos muy concretos de sus vidas creo que no tienen una mirada más holística y global. Eso y la organización, que la participación salte un poco de las lógicas institucionales y vaya más allá de las puertas de una institución. Wow. Yo quisiera como hablar de la participación un poco más desde el punto de vista teórico. El derecho se encuentra regulado, bueno, se encuentra establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y entonces, dentro de este pacto de 1966, se estableció el derecho a la participación dentro de tres conceptos. O sea, el derecho a la participación, participar en los asuntos públicos, el derecho al voto, o sea, la participación como en los sufragios universales, y la participación en los cargos públicos. Durante los años desde la promulgación de 1966 de este pacto, se han dado a informes del Comité de Derechos Humanos y también del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos con respecto a este concepto del derecho a la participación. Dentro de este derecho, pues se ha comenzado a ampliar, porque antes cuando leemos el pacto y leemos la observación general de cuando habla sobre este artículo del derecho a la participación, solo se divide entre ciudadanos y no ciudadanos, no hay ninguna otra división. Y claro, y dentro de los no ciudadanos, pues están las personas migrantes, están los niños y niños, están como un grupo bastante grande, ¿no? Y luego, cuando ya comienzan a ver estos informes, entonces se comienza a dar como una ampliación de la titularidad, o sea, de este círculo de titularidad y ejercicio del derecho a la participación. Sin embargo, dentro de estos informes se considera muy poco a la infancia. O sea, si comenzamos a hacer una revisión de los informes del Alto Comisionado, pues vemos que la participación de la infancia está muy limitada y dentro de, supuestamente, que está bien excluirla por argumentos objetivos y razonables. Por ejemplo, el derecho al voto, que es objetivo y razonable excluir a la infancia del derecho al voto por creo que muchas organizaciones que van en favor de infancia y las mismas niños y niños pues están en desacuerdo de esto. O sea, la edad no puede ser un objetivo, o sea, un argumento objetivo y razonable. Debe haber otros argumentos en los cuales, por ejemplo, uno de los argumentos que decíamos era que tengan conciencia política. Yo creo que muchos adultos no tenemos conciencia, o sea, no sé, o sea, tenemos una conciencia
política muy limitada si es que estamos dentro de la política, pero si no estamos dentro de la política, pues eso no es como un argumento para excluir, entendiendo a la infancia como capaces, en este caso, ¿no? Luego los cargos públicos tampoco, o sea, si no puedes votar, pues tampoco puedes entrar dentro de cargos públicos. Entonces, la infancia está bastante limitada dentro del propio concepto de derecho a la participación. Está limitada solo a la primera parte, que son los asuntos públicos. ¿Y qué es lo que hacen para poder decir de que de verdad están cumpliendo los estados? O sea, ¿qué es lo que hace para decir que están cumpliendo con esta parte del derecho de la participación de la infancia dentro de los asuntos públicos? Es a través de estos parlamentos. Pero cuando vemos y analizamos estos parlamentos infantiles, pues vemos de que su participación en estos consejos de infancia y todo lo que hacemos es una vez al año. Y todos los años es el mismo día, el 20 de noviembre, por el día de la firma del Convenio de Derechos de Niños. Entonces, hay muchas organizaciones que han dicho, o sea, vamos, que estos parlamentos infantiles son políticamente débiles, porque no genera, lo que dice Marta, una incidencia dentro de los cambios estructurales o dentro de los asuntos públicos de verdad de las comunidades, digamos, de las comunidades, de los ayuntamientos, de los municipios. Y eso que siquiera aquí hay consejos infantiles, en otros países ni siquiera existe. Entonces, el derecho a la participación de la infancia ya desde su propio concepto y desde la propia interpretación está limitado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues que el derecho a la participación, digamos, se emancipe, vaya más allá de lo que está regulado y que de verdad se garantice que las niñas y niños pues participen dentro de estos tres aspectos, de los asuntos públicos, de la votación y de los cargos públicos. Porque de verdad, si las niñas y niños participan y se toman en cuenta en estos puntos, pues vamos a tener que las sociedades van a tener este enfoque de infancia que es importante para los cambios. Totalmente de acuerdo con las dos y creo que habéis, si se puede decir así la palabra, habéis dado en la madre del cordero, que se suele decir, y es precisamente que es que para lograr una transformación social real, esto pasa por la participación política y no solo por la participación social. Todos y todas lo sabemos, porque lo sabemos también en el mundo de los adultos, como se suele decir. O sea, al final esa participación política y que la política se hace de muchísimas maneras, esa es otra, ¿no? Política no es solamente partidos políticos, que al final también hay una apropiación incluso también del término política, como esa parte ahí es fundamental, incluso haciendo autocrítica, como muchas veces también cuando hemos acompañado a la infancia desde proyectos sociales, pero infancia en situación de vulnerabilidad y en sus diferentes vertientes, ¿no? Como muchas veces les hemos colocado a las personas, ¿no?, en situación de destinatario, que odio esta palabra, ¿no?, o de usuario o usuaria, y precisamente hemos generado modelos de participación que hacían todo menos empoderar a las personas y sobre todo también este riesgo del empoderamiento personal, ¿no?, que también puede ocurrir al final, como que parece que el cambio social no es necesario y que al final todo depende de uno, de una, ser resiliente y con esto lo tienes solucionado, ¿no? Y cómo la transformación social se produce precisamente cuando también generas empoderamiento colectivo, pero el empoderamiento colectivo parte del cambio social y político, ¿no? Efectivamente, y sobre todo, fijaros la de cantidad de ejemplos que tenemos que habéis mencionado, ¿no?, de niñas y niños que han estado en parlamentos diciendo verdades como templos y en el que todos y todas viendo esos vídeos hemos dicho, madre mía, es que están diciendo todo lo que pensamos todos y todas y lo están diciendo con una vehemencia y con una claridad y con una consciencia y sin embargo esa persona, como bien dices Gabriela, no tiene derecho al voto ni a participar, ¿no? Y sin embargo otras personas que están llenas los cargos políticos de ahí con cero vehemencia y más bien habría que estudiar incluso otros conceptos sanitarios de cómo están las personas, sin embargo tienen ese lugar, ¿no? Totalmente. Ibas a decir... Pero fíjate qué interesante, digamos, hay que posicionar el concepto de protagonismo social en lo que han sido luchas muy diversas en América Latina en los años 70, ¿no? Todas las luchas de los movimientos populares y de lo que supuso y lo que fue la educación popular en América Latina, ¿no? El concepto de protagonismo, en su sentido más etimológico, tiene una acepción que es súper interesante, que viene de agonía, del griego, que significa lucha. Fíjate cómo se ha desvirtuado de alguna manera. ¿Por qué se llamaba protagonismo popular? Porque venía de una lógica de
quienes habían estado en los márgenes de una sociedad, de sociedades especialmente desiguales, quiero recordar que América Latina es iguales del mundo, quienes venían de estar en los márgenes pasaban a estar en el centro del debate político. Un concepto, como tú muy bien has dicho, político que va mucho más allá de lo partidario, que tiene una lógica comunitaria del bien común. Bueno, si yo creo que si preguntamos a muchas de las personas que trabajan en temas de, de participación y de protagonismo y que utilizan el concepto de protagonismo, les decimos que se vayan al origen del concepto y a las luchas, ha empezado Gabriela hablando de la palabra lucha, a las luchas políticas, es un poco. Porque hablar de las niñas y niños como luchadores o como sujetos con capacidad de lucha o sujetos con legitimidad para la lucha ya nos incomoda, porque entonces pensamos que hay adoctrinamiento. Entonces se desvirtúan muchos conceptos que vienen de paradigmas que tienen una lógica histórica, económica, estructural concreta y devienen en, bueno, pues en etiquetas, en recetas que compartimos, pero que pierden de alguna manera el sentido original. Con eso no quiero decir que esto sea un patrimonio exclusivo de alguien, ni muchísimo menos, pero tenemos que entender de dónde vienen esos paradigmas, porque en el camino, insisto, se han desvirtuado de manera muy evidente. Muy bien, vamos a ir ya casi cerrando, compañeras, porque ya nos vamos un poquito de tiempo, pero no sin antes, me apetecía compartir con vosotras, después de escucharos durante casi una horita, que aquí uno se quedaría mucho más tiempo, porque la verdad que se queda uno siempre con ganas de más, sobre todo cuando las reflexiones son profundas y son de verdad y generan cambio, ¿no? Pero sí que escuchándoos, ¿no? Me venían como varios retos, varias ideas que yo me llevo incluso a nivel de nuestra propia organización, ¿no? De por dónde tenemos que seguir marcando esa hoja de ruta para que precisamente podamos romper con las cosas que han salido aquí como el adultocentrismo, para que realmente trabajemos el carácter protagónico, ¿no? Y el protagonismo como lucha y, bueno, todas las cosas que habéis ido mencionando. Yo, por ejemplo, me salían cuatro, ¿no? Cuatro ideas que me llevo en la mochila, si le queremos llamar así, y sí que me gustaría luego también pues contar con alguna otra aportación que queráis también hacer vosotras. Y son aportaciones que creo que me las llevo para la organización en la que tengo la suerte de colaborar todos los días, pero que también creo que las llevaría a cualquier lugar en el que uno estuviera, ya fuera una organización social, fuera una empresa, fuera una familia o fuera un colegio, ¿no? Me da igual. Por un lado, creo que nos toca mucho de hacer autorreflexión y reflexión en las organizaciones y en los equipos, de realmente ser consciente y poner en palabras precisamente todo ese comportamiento adultocéntrico. Es decir, de la misma manera que ahora ya vamos introduciendo que nuestros proyectos tengan perspectiva de género, que nuestros planteamientos y nuestras actividades tengan perspectiva de género, ¿no? Pues creo que justamente y mucho más, todas las organizaciones que nos llenamos la boca, como no puede ser de otra manera, de que estamos aquí por y para la infancia, que eso también se refleje introduciendo esa perspectiva de mirada de infancia, ¿no? en nuestras propias organizaciones. Insisto, tanto en los proyectos, en el diseño, en la metodología, ¿no? Es como una clave transversal que de la misma manera que introducimos la perspectiva de género, esta creo que tiene que estar. Por otro lado, creo que es muy importante que hagamos también esa reflexión respecto a cómo podemos pasar de lo social a lo político, ¿no? En los planteamientos que hacemos, ¿no? Que si bien hemos hecho el paso del empoderamiento personal al colectivo, pero desde un ámbito social, nos falta otra rueda más. Y nos falta la rueda de cómo eso lleva a cambio político, ¿no? Les decimos mucho a los chicos y a las chicas que pueden ser agentes de cambio, efectivamente. Pero agentes de cambio ¿de qué? No solamente de tu realidad cotidiana, sino que precisamente tú tienes la posibilidad de transformar el mundo, ¿no? Y estoy pensando, incluso haciendo autocrítica, cómo muchas veces les traemos ejemplos de agentes de cambio de personas adultas,
¿no? O de chicos o chicas que nos vienen a hablar de lo que hicieron cuando fueron niños o niñas, de tal manera que al final siempre estás hablando de algo con perspectiva de pasado. Y creo que lo interesante sería precisamente poder traer personas, niños y niñas, no solamente, como bien decís, los que en un momento dado han sido noticias, sino la cantidad de niños y niñas agentes de cambio que hay en lo cotidiano, ¿no? Y acercarlo. Creo que por otro lado también, si esto nos lo creemos, tiene que llevar a una revisión de nuestras metodologías y a una revisión incluso de las competencias que trabajamos en los proyectos educativos, ¿no? Porque de la misma manera que se educa en igualdad, de la misma manera que se educa en el no racismo, de la misma manera que se educa para la paz, creo que también hay que educar para el cambio político y educar para la transformación política y social. Y esto va incluso en los modelos educativos, en las metodologías de participación que se utilizan en el aula, en un montón de cosas, o sea, no es por combustión espontánea el que uno pueda plantearse cambiar el mundo. Tiene que ver con que tú también te sientas capaz y con competencias para hacerlo. Y para eso también te tienen que dar la oportunidad de adquirir esas competencias. Y no todo lo contrario, que más bien te las niegan, ¿no? Al final en un aula te va mejor cuanto menos hables, te va mejor cuanto menos protestes y te va mejor cuanto más le des la razón al profesor o la profesora. Bueno, pues eso no está ligado con acompañar en competencias de modelos de participación y de cómo, yo no estoy hablando que todo valga, estoy hablando de articular las fórmulas, ¿no? Que permitan que las personas se sientan con poder y el poder bien entendido, ¿no? Al final sabemos que el mundo es un tema de poder y si el poder sigue estando solamente en un lado, no estamos hablando de transformación social ni de participación. Y sobre todo yo diría generar procesos, ¿no? Generar procesos protagónicos. Creo que también al final, si trabajamos muy pensando o acompañando, pensando en resultados, nos estamos perdiendo la gran parte. Y es al final entender que la participación y la infancia, como cualquier otra etapa en la vida, tiene un proceso y como tal proceso hay que acompañarlo. En ese sentido, no hay que establecer todos los niños o todas las niñas necesitan. Es que en la infancia lo que uno quiere, es que en la infancia, es que los adolescentes, ¿no? Este tipo de visiones categóricas, que a veces incluso la gente que llevamos mucho tiempo acompañando infancias, también puedes tener tus propios estereotipos, ¿no? Y tus propias ideas preconcebidas de lo que ya crees que va a pasar porque ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? Salir de ese concepto estereotipado, ¿no? De lo que es y de lo que no es en ese sentido. Por ahí, me quedaría con muchas más cosas, pero no tenemos mucho más tiempo y me parece que ya, si esas 4 se pudieran poner en el candelero, ya serían bastantes. Pero sí que me gustaría, pues no sé, como una forma de cierre también, si queréis sumar a esto o comentar respecto a esto último que yo os ponía sobre la mesa, o incluso no en forma de titular, ¿no? De estas cosas que podamos rescatar, ¿no? Y que nos llevemos con todo la mochila que ya os digo que nos llevamos en este ratito con vosotras. Pues mira, yo quiero rescatar a un psicólogo social al que tengo, persona que trabaja en temas de derechos de la infancia en España conoce, es Ferran Casas, que hace más de 20 años, cuando empezábamos a trabajar temas de representaciones sociales desde la sociología, a todo el mundo le parecía que aquello era como muy intangible. ¿Qué es eso de las representaciones sociales, ¿no? Y recuerdo que Ferran hace muchos años decía, bueno, aún solo somos el club de los 10.000 y tenemos que ampliar. Para mí un eje fundamental y que creo que no ha variado, y yo obviamente en estos 20 años que llevo he aprendido, he cambiado, he incorporado nuevas cosas, pero hay un eje que no he cambiado y que además creo que sigue siendo necesario, que es, para mí es clave, formación y sensibilización. Formación y sensibilización en desmontar culturas adultocéntricas. Exactamente igual que el feminismo nos ha enseñado todos los mandatos de género, mientras no posicionemos todas las consecuencias que el adultocentrismo tiene en las vidas de las niñas y niños y en la sociedad y en las políticas, y no generemos una alianza cada vez mayor, creo que va a ser muy difícil. Vuelvo a citar la nueva ley, ¿no? La ley de todas las formas contra la violencia hacia la infancia. Hace 20 años hubiera sido impensable
impensable, pero esa ley hoy no existe, hoy no existiría si hace 20 años muchas personas, muchas organizaciones hubieran empezado a trabajar, no hubieran empezado a trabajar en temas que entonces no generaban consenso, no generaban interés, y para mí es un ejemplo claro. A mí me parece un error fundamental que lleve este nombre que le han querido dar, que no es otra cosa que una estrategia política para asociar la ley a un determinado grupo parlamentario, de ley Rhodes, y a mí James Rhodes me parece un tipo estupendo, y además creo que ha tenido una enorme valentía a la hora de reflejar lo que él sufrió y cómo es un sobreviviente y una víctima. Pero esta ley es un ejemplo de que los cambios sociales son muy lentos, que ha supuesto casi, yo diría, más de 20 años, por lo menos 12 o 15 en los últimos años, y que los cambios sociales son muy lentos y que requieren un trabajo de incidencia pequeñita y cotidiana en formación, sensibilización e ir introduciendo mejoras concretas más, más legislativo. Pero insisto, para mí esta ley es un ejemplo de cómo hace años hubiera sido impensable, pero hoy es impensable sin el trabajo de hace años. Y parece una paradoja, pero creo que es un reflejo claro de las alianzas entre personas implicadas, organizaciones, sociedad civil, academia y quienes al final acaban adoptando las leyes, que es el poder legislativo. Y ahora entramos en una nueva etapa, que es no solo el desarrollo de la ley, sino todos los aspectos. Los principales efectos de la ley no los vamos a ver hasta dentro de 10, 15 años, pero sí es un trabajo de muy largo aliento y de pensar en corto para llegar lejos. Bueno, para poco como cierre, ¿no? Desde el momento que se promulgó, bueno, que se hizo la Convención sobre los Derechos del Niño en el 89, lo que se plantearon fueron tres principios fundamentales aparte del interés superior, ¿no? El de la participación, la promoción y la protección. Pero desde antes hemos pensado de que a las niñas y niños primero tenemos que protegerlos, luego tenemos que promover sus derechos y al final tienen que participar, porque si no los protegemos, ellos no pueden participar en un entorno seguro. Cuando lo que tenemos que hacer es cambiar esa lógica. Las niñas y niños primero tienen que participar para poder nosotros y nosotras saber cómo proteger sus derechos y cómo promover de que estos derechos se garanticen. Entonces, en ese cambio de lógica, lo que tenemos que hacer es que para que sea más eficaz la garantía de los derechos, pues escuchar a las niñas, y más que escuchar a las niñas, hacerles que participen. O sea, lo que Marta hablaba de que la participación no solo se tiene que quedar en la escucha, sino tiene que pasar a la incidencia. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que crear estructuras para que las niñas y niños puedan participar eficazmente dentro de las entidades de gobierno y de manera eficaz, de manera protagónica y que generen incidencia. Entonces, yo creo que ese sería como un titular de cierre, aparte de bueno, lo que ya hemos estado hablando. Os lo agradezco infinito a las dos, lo sabéis de corazón, pero además, no sé, es como que en muchos momentos a una se le ponen los pelos de punta porque precisamente, no sé, cuando se está hablando tan de verdad y tanto de apuesta. De hecho, yo me quedaría al final con todo de ojalá consigamos que al final este momento compartido va a ser también un momento de incidencia, un momento de sensibilización también para las personas que lo escuchen y sobre todo que tengamos claro, ¿no? Que la mirada realmente de infancia la hagamos para, con y desde la infancia, ¿no? Que al final es de eso lo que se trata, que los adverbios nos los enseñaron todos para algo y las preposiciones, ¿no? No solamente para utilizar la que viene bien en la frase correspondiente. Así que muchísimas gracias, compañeras. Aquí está vuestra casa también siempre que queráis y a seguir teniendo conciencia protagónica, es decir, a seguir luchando. Muchas gracias. Placer. Gracias.